Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta actividad de Reviva. Mi nombre es Claudia González. Soy médica y soy coordinadora asistencial de la IPS CIE Salud en la ciudad de Cali. Feliz y complacida de ver el número tan importante de participantes, de personas conectadas a esta hora, lo que indica y nos muestra el interés tan especial que despierta un tema como el que vamos a abordar hoy y la necesidad que tenemos de actualizarnos de manera permanente en este tema. Nuestro tema para la noche es VIH en la mujer embarazada. Y para contextualizarnos un poco, según el último boletín de la cuenta de alto costo en Colombia, estaban en el último año 640.960 gestantes. De ellas, 932 tenían diagnóstico de VIH confirmado y el 48% de ellas ya tenían un diagnóstico previo al embarazo actual. Y un tema o un punto, un número que debería llamarnos mucho la atención es que de estas gestantes, solamente el 56% tuvo un reporte de carga viral indetectable al finalizar el embarazo. Recordarles que estaré muy atenta a todas las preguntas y comentarios que puedan tener. Por favor, los dejan en el chat o en el icono de preguntas y respuestas de la parte inferior. Y en la medida que el tiempo nos los vaya permitiendo, vamos a ir dando respuesta a todas estas preguntas. Nuestra invitada de hoy, la doctora Isabel Cassetti, infectóloga, quien hace parte de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos de Salud y quien es miembro del Comité Asesor Nacional de VIH de Buenos Aires, Argentina. Doctora Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Reviva y por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias a la doctora Claudia González, a mi querido amigo el doctor Ernesto Martínez Buitrago, a Víctor Garay también, así que a todos ustedes por darse un tiempo para conversar este tema que comentaba Claudia. Entonces, vamos a empezar, Claudia, ¿qué te parece? Por supuesto, doctora, ¿listos? Ahí estamos. Muy bien. Claudia y Ernesto me han pedido revisar este tema del VIH en la mujer, y entonces, para eso, voy a seguir una agenda, que es la que ustedes ven acá, hablar de algunos datos de epidemiología, de ese embarazo con dos aspectos, qué cosas nuevas hubo en este último tiempo, y por último el tratamiento antirretroviral. Compartimos en algún momento con ustedes las cifras últimas de ONUCIDA, que es de ahora, de julio, y entonces ONUCIDA nos dice que hay 38 millones de personas que viven con VIH en el mundo. Esto es lo último, ¿no? Casi 1 millón más que el año pasado. 25.4 pueden acceder al tratamiento antirretroviral, 25.4 millones, y lo que quiero señalar acá es 1.7 millones de personas estuvieron infectadas nuevamente, nuevas infecciones en el 2019. Esto lo vamos a ver que se escapa de lo que ONUCIDA quería, digamos, para el 2020, que era que las nuevas infecciones bajen a menos de 500.000. Eso no se pudo lograr, ni se pudo lograr los otros objetivos. En relación a la mujer, fíjense lo que ocurre. Cada semana hay alrededor de 5.500 mujeres jóvenes. Doctora, discúlpeme un minuto, nos están diciendo que no se ve la presentación. ¿No se ve? Nos están ¿Vos la diciendo por ves? el chat. ¿Sí? A ver, ¿querés que salga y vuelva a entrar? Sí, doctora, sí, porque no se está viendo la presentación. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora se ve? Ahora sí, perfecto. Perfecto, bueno. Disculpas entonces. Bueno, no, solamente decía esto, que 38 millones de personas en el mundo están infectadas con el VIH, la cifra del 2019. Bueno, si la voz se escuchó, sigo esto de largo. Para enfocarnos ya en la mujer, cada semana hay alrededor de 5.500 mujeres jóvenes entre 15 y 24 años que tienen nuevas infecciones, y en la zona del África subsahariana, 5 de 6 nuevas infecciones entre adolescentes de edades 15 y 19 se ve en mujeres.
Pero si lo miramos de otra manera, la mujer joven, entre 15 y 24 años tiene 2 veces la probabilidad de vivir con el VIH más que el hombre. Y en general la mujer y las niñas, las mujeres jóvenes, representan el 48% de las nuevas infecciones en el 2019. Claro que esto es variable, esto es en el mundo, hay diferencias con nuestra región, pero de todas maneras quiero decirles que la mujer siempre es un tema que tenemos que darle un enfoque diferente. Claro, ahora estamos en un momento histórico porque muchos de ustedes y nosotros hace años que estamos trabajando en el tema y ahora tenemos la posibilidad de ver niñas recién nacidas, adolescentes, mujeres jóvenes y abuelas. De manera que el hecho de que haya aumentado la sobrevida es un hecho muy positivo que nos da felicidad, pero a su vez nos enfrenta con otros problemas para resolver. Fíjense estos datos también de ONU-SIDA, esto es en el mundo, como les contaba, 1.7 millones de personas adquirieron el VIH en el 2019, fue más de 3 veces lo que ONU-SIDA quería para el 2020. 690.000 personas fallecieron el año pasado, 62% de las nuevas infecciones en adultos se da en las poblaciones clave, y conversábamos con ustedes también que las poblaciones clave en muchas de nuestras áreas es hombres que tienen sexo con hombres, y luego les siguen mujeres transgénero. También usuarios de droga, trabajadoras sexuales y clientes de todas estas poblaciones. Y fíjense que adolescentes, niñas y mujeres jóvenes representan 1 en 4 infecciones en el África subsahariana, como hablábamos antes. Esto es globalmente, no ya de mujeres, sino globalmente, el número de nuevas infecciones. Fíjense que no llegamos al 2020 con menos de 500.000, estamos lejos de ese puntito. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Es el mismo documento que analiza región por región, y fíjense que las nuevas infecciones en nuestra región aumentaron un 21% desde el año 2010. Las muertes han disminuido desde el 2010 un 8%, disminuyeron, depende cómo lo miremos, nos gustaría que fuera un poco más, y hombres que tienen sexo con hombres, esta población representa el 44% de las nuevas infecciones en la región. 77% de las personas que viven en la región conocen que tienen VIH, y como les voy a mostrar después en un gráfico, 60% están en tratamiento. Esto que ven abajo, en 4 de 5 países, eso tiene que ver con lo que persiste todavía en función de lo que es el estigma y la discriminación, que es otro de los objetivos para tratar de eliminar. Y 6% de las nuevas infecciones se ve en población transgénero. Esto era lo que les contaba antes. En Latinoamérica, 77% conoce, esto es hombres y mujeres, en general 77% conoce que tiene HIV, 60% está en tratamiento y 53% está virológicamente suprimido, o sea, la mitad solamente en nuestra región. Y esto es para que vean hombre-mujer. Lo más fácil es leerlo desde arriba, ¿no? Es decir, la parte de la barra gris, que es personas que viven con VIH, que no conocen que están infectadas. Y fíjense que en general hay más hombres que no conocen que mujeres. Esto es global. Y cuando ustedes ven la parte de 57 y 52%, con ese marroncito claro, son las personas que están virológicamente suprimidas. La imagen de la izquierda es global, la diferencia entre hombres y mujeres, y uno se quedaría tranquilo y dice, bueno, las mujeres, la verdad es que la mayoría saben que tienen VIH y la mayoría, comparada con los hombres, están suprimidas. Global en Latinoamérica. Pero fíjense las diferencias grandes. Esto que acabamos de decir es a la inversa
en Guatemala y en Chile. Y entonces hay menos mujeres que conocen que tienen HIV y menos mujeres que aún recibiendo tratamiento antirretroviral están suprimidas. Con esto quiero decir que el problema persiste dependiendo la región que analicemos dentro de nuestra misma región latinoamericana, y el Caribe es otro tanto. Esto es ya en mujeres, observen ustedes que las nuevas infecciones a través de los años no han cambiado mucho, descienden, por supuesto, aceptamos que es así, pero no demasiado, no como nos gustaría, y la línea de arriba, la rojita, representa a todas las mujeres de 15 años a más, y las de abajo son las mujeres jóvenes. De una u otra manera no llegamos al objetivo fijado. Y esto es para contarles también por región. Entonces, claro, uno ve una parte del África donde un poco baja y nosotros no bajamos, digamos, no estamos en esa línea de pendiente de descenso, sino que estamos estables en la mejor de las circunstancias. Traje esta frase porque el COVID indudablemente impacta, y han tenido ustedes experiencias en sus países de tratar de lograr que los pacientes reciban los tratamientos, no haya discontinuaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero señalar con esto, y hablando de la mujer, es que al menos en nuestro país hubo un incremento de lo que es la violencia de género, ¿no? Más allá de un incremento de alcoholismo, etcétera, etcétera, asociado a la cuarentena. Así que eso es algo que estamos fijándonos nosotros mucho, el impacto del COVID en nuestra población de pacientes. El taller latinoamericano lo conocen, muchos de ustedes y sus centros están participando. Actualmente hay 68 centros con casi 114.000, son 116.000 pacientes, y tenemos análisis en distintos momentos, periodos, desde que empezamos a trabajar hasta ahora. Esto lo único que quiero contarles es que en este periodo, que es hasta el año 2017, los nuevos casos por sexo y edad, fíjense que se daban en hombres que tienen sexo con hombres, es decir, todavía Latinoamérica sigue siendo una región donde hombres que tienen sexo con hombres son los más prevalentes, y después le siguen las mujeres transgénero, ¿no? El Caribe, hay regiones donde la mujer es, digamos, es la población con más que más frecuentemente se afecta. Y fíjense cómo suben en hombres de 15 a 29 años y de 30 a 39 años, es decir, hombres jóvenes. No sube en la mujer, pero tampoco baja. Es decir, que está estable esta cuestión, y que esto lo tenemos que ver en los siguientes reportes que hagamos. Vamos a seguir trabajando en ello. Esto les contaba la vez pasada, es el gráfico actualizado de las mujeres embarazadas y de la transmisión vertical, y fíjense que es un 15% de transmisión vertical en la región, que es muy alta. Nosotros tenemos 4%, 4.1, ustedes después me van a contar en qué están, pero los mejores porcentajes más bajos se ven en Chile, en Uruguay, que es menos del 2%. Esto brevemente lo repasamos con ustedes también, es el tema de los embarazos no deseados. Ustedes recordarán que en el mundo en general, analicen el área que analicen con diferencias, 40, 50%, en algunos sitios más, de las mujeres tienen embarazos no planificados. Se escucha, ¿no? Se escucha bien. Este estudio está hecho en África, perfecto, bárbaro, entonces, incluyó 1.512 mujeres VIH positivas y 592 negativas. La edad fue 28 años y el embarazo no planeado fue mucho más alto en mujeres positivas que negativas. Ahí lo ven
en el gráfico, en la barra más oscura, donde dice VIH positivo y negativo, y 50% versus 33%. Pero aún fue en las recientemente diagnosticadas. Y uno diría, bueno, ok, estamos de acuerdo. Pero en las que ya están en tratamiento, no debería ser tan alto, y sin embargo lo es, fíjense, casi 40%. Es decir, de cualquier manera, y en cualquier estrato, en este caso, los embarazos no planificados fueron altos. Esto es un estudio también hecho en el África. Lo que tiene de interesante este estudio es que fue seguido hasta 5 años después del parto. Y los que tuvieron, digamos, los datos a través de una encuesta, el Londo, etcétera, etcétera, se incluyeron en el estudio, y esta encuesta se realizó antes del embarazo y se siguió después. Muy bien. Entonces, se ve, fíjense, hasta 5 años después del parto. Y lo que se relaciona, y es lo destacado del estudio, es con la carga viral y con la salud de la madre. Entonces, aquellas mujeres que tenían embarazo no planificado, comparado con el embarazo planificado, y aún con el ambivalente, el no planificado era mucho peor en términos de tener más fallo de tratamiento y más alta carga viral. Fíjense, casi hay un 43% a los 5 años con carga viral alta. Es decir, que no fue bueno esta situación, no solo para la salud de la madre, sino también por el tratamiento antirretroviral y sus resultados. En nuestra región tenemos alta frecuencia de embarazos no intencionados, 50-70%, depende de los países. Tenemos un porcentaje grande, casi el 80% de estos embarazos no planificados, que terminan en abortos inducidos. El aborto es ilegal en la mayoría de los países de Latinoamérica. Nosotros hace un año, un poco más, fue todo un debate acá y finalmente no llegamos a nada, de manera que todavía el aborto sigue siendo ilegal. Uruguay tiene aborto que es legal, en fin, eso varía. La consistencia en el uso del preservativo es bajo en general en la mujer, ¿no? Y los métodos duales para evitar el embarazo como métodos anticonceptivos son bajos también en la región. Y las características sociales de estas mujeres que no buscan embarazarse, hay que ponerlas en contexto, porque en general cuando esa situación se da, sufren violencia de familia, de pareja, o estigma persistente, discriminación, etcétera, etcétera. Esto es para contarles que el estudio EcoTrial, fíjense que tardamos casi 30 años, la ciencia tardó para decirnos que si el acetato de medroxiprogesterona podía facilitar la adquisición de contraer el HIV en las mujeres sin HIV. Entonces todos los artículos decían, bueno, las mujeres que no tienen HIV y reciben anticonceptivos y reciben progesterona inyectable, puede ser que tengan más predisposición para adquirir el HIV, y no, este estudio fue muy grande, fíjense, mujeres que no tienen HIV, y comparan la medroxiprogesterona, el levonorgestrel en implante y el DIU de cobre. Y la verdad es que no hubo ninguna diferencia entre estos métodos en términos de mayor predisposición para adquirir el VIH, así que se puede utilizar sin ningún problema. Esto afirma lo que hablábamos antes, lo que está en rojo, ¿no? No aumenta la susceptibilidad para adquirir el VIH, y esto, como les conté, y ya lo saben ustedes, así que lo voy a pasar de largo, no hay inconvenientes en sus lugares de trabajo, estén donde estén, o en plena ciudad, o un poco más alejado, de usar el método anticonceptivo que tengan disponibles. A veces tenemos el implante, a veces los anticonceptivos orales, a veces los inyectables, solo tenemos que chequear. Y fíjense, Raltegravir, Dolutegravir y Bictegravir no tienen ningún problema, cero interacción.
el Elvi con el COVID, por el efecto del COVID, hay que chequearlo, y no hay interacción con la rilpivirina ni la doramirina, tampoco con ninguno de los nucleósidos análogos, ¿no? Y entonces lo que puede ocurrir es que, dependiendo de la combinación, por ejemplo, si damos efavirenz, los niveles del anticonceptivo bajan, y eso entonces puede llevar a un embarazo no deseado. O si damos inhibidor de proteasa con ritonavir o COVID, puede subir y llevar a algo de toxicidad o de las hormonas que estemos dando, producir náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. Entonces dejamos esta parte y ahora vayamos al embarazo. En esa búsqueda de la mujer... Contarle dos cosas, doctora, que pasan en nuestro país, haciendo referencia a algo de lo que nos ha contado hasta ahora. Sí, Efectivamente, claro. en esta situación de emergencia sanitaria ha aumentado en nuestro también la violencia de género, pero además de eso nos enfrentamos a un problema muy grande, y es que se consideró que en algunas regiones, los servicios de planificación familiar no eran una atención prioritaria para esta época, por lo tanto se cerraron. Entonces, la gran mayoría de mujeres que necesitaban tener acceso a estos servicios de planificación familiar no lo tuvieron. Solamente ahora se están reactivando, y se nos olvidó que también necesitamos planificar en esta época, por supuesto. Lo otro que le quería contar es que la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país es legal, tiene algunos condicionamientos, pero lo podemos ofrecer a nuestras pacientes. Sin embargo, encontramos grupos especializados en manejo de personas que tienen diagnóstico de VIH, sin embargo, no tenemos una preparación suficiente para dar la orientación adecuada para que una mujer pueda acceder a esta decisión tan propia y tan personal de interrumpir voluntariamente un embarazo. Muy bien, pero son conceptos y situaciones muy, muy importantes que han vivido, claro. Es que con este tema de la pandemia se ha retrasado todo. Acá en realidad eso no lo sufrimos tanto porque se programó un poco más por el Programa Nacional de SIDA, ¿no? Todo ese grupo de salud reproductiva. Pero sí sufrimos de otras enfermedades que no hicieron controles, o de los programas de vacunación que la gente no fue por miedo a adquirir, al revés, digamos, ¿no? Vos estás planteando un problema de la salud, no tener en cuenta esto. Y a veces, aún teniendo en cuenta esto, la gente no iba por miedo a que dicen, no voy a ir a ese hospital o a esa clínica porque si no me voy a contagiar COVID. Entonces es un tema muy importante para tener en cuenta. ¿Sigo? Claudia. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, volviendo a lo que hablamos del embarazo y esa búsqueda, la mujer, si se trata de una pareja serodiscordante, después lo podemos analizar con más precisión en la parte de las preguntas, pero lo que quiero transmitirles acá es que hoy se abre una nueva opción, que no es nueva, ya la conocemos, que la carga viral no detectable es igual a no transmisible. Y el soporte científico lo tenemos a través de 4 estudios, el HPTN 052, que ustedes se acuerdan bien, en parejas serodiscordantes, después el Opposite Attract, y después los 2 partners, en los estudios partners 1 y 2. Cero transmisión por vía sexual. Esto aplica a la vía sexual únicamente, cero transmisión sin el uso de preservativo. De manera que cuando un integrante de la pareja, si se trata de una pareja serodiscordante, está con carga viral no detectable, no hay posibilidad de transmisión al otro, siempre y cuando esa pareja, sea monogámica, no tenga enfermedad de transmisión sexual, etcétera, etcétera, tome todos los días la medicación y tenga su carga viral no detectable, pero cero transmisión. Esto tiene que ver porque hoy agregamos otra alternativa en la búsqueda del embarazo, que es programar un embarazo sin preservativo, con sexo natural. Muy bien, algunos conceptos que ya conocemos todos durante el embarazo, ¿qué es lo que ocurre? Y fíjense, este es un estudio de Drake, publicado en el 2014, donde es un metaanálisis que justamente lo que analiza
es la probabilidad de transmisión vertical cuando una mujer tiene una infección aguda durante el embarazo. Y entonces ese riesgo aumenta mucho, 2.3 el riesgo de una infección aguda, y 2.9 si esa infección aguda es durante la lactancia. Quiere decir que el tema de la seroconversión durante el embarazo es algo que tenemos que tener muy, muy presente porque es una situación realmente de mucho riesgo de transmisión vertical. Fíjense también lo que ocurre cuando nosotros ponemos a la mujer en tratamiento antirretroviral. Lo ideal es que esa mujer empiece el tratamiento, esté no detectable, y ahí planifique el embarazo, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que ocurre, dependiendo si está en el primer trimestre o en el segundo o tercero, y este es un estudio que relaciona el momento con la carga viral no detectable, con detectable pero baja, de acuerdo al trimestre. Entonces el concepto es lo mejor que esté no detectable antes de embarazarse, ¿no? Que esté todo el tiempo del embarazo, durante el embarazo no detectable, y llegar al momento del parto no detectable, que es el objetivo máximo que queremos, momento del parto no detectable. Si empezamos al final, en el tercer trimestre, tenemos ya más riesgo, 2.2 en este estudio de transmisión vertical. Es decir, que cuanto antes empecemos y más rápido alcancemos la carga viral no detectable, mucho mejor es. Eso es lo que quiere decir. Algunos datos que los venimos viendo, yo diría, en general en distintas regiones del África. No tenemos muchos datos de Latinoamérica, pero esto es algo que se está estudiando mucho, que son mujeres que no tienen VIH y que se embarazan en áreas de alta prevalencia de VIH. Y entonces lo que se ve en dos estudios grandes es que la mujer tiene más riesgo de adquirir el VIH en el embarazo tardío y en el posparto inmediato, ¿no? Entonces, cuando se hicieron estos estudios, lo llamaron embarazo tardío a partir de las 14 semanas en adelante, hasta el momento del parto, y posparto, desde el momento del parto hasta 6 meses. El riesgo aumenta mucho ahí de adquirir el VIH. ¿Por qué? Todavía no está muy claro. No es solamente una cuestión conductual, digamos, de comportamiento de la mujer o del hombre en este caso, podría serlo, pero además hay factores biológicos que están siendo analizados. Si hay más receptores para el virus, células con receptores para el virus, etcétera, etcétera. Claro, la Organización Mundial de la Salud saca el PrEP en el 2015 y dice, bueno, el PrEP para todas las poblaciones, la profilaxis preexposición, que ya sabemos, poblaciones de riesgo, serodiscordantes, trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, etcétera, etcétera. Pero ante estos datos que les contaba antes, la OMS dice, 2 años después, en julio del 2017, bueno, miren, vamos a poner PrEP en estas áreas del África porque hemos visto que mujeres que no tienen VIH pueden adquirir VIH en la última parte del embarazo y en el posparto. Entonces se establece esta indicación en estas áreas de PrEP, en esta instancia. Dejamos estos conceptos de embarazo y vayamos un poco a ver y repasar las drogas. Claudia, ¿querés hacer algún comentario hasta acá? Está muy bien, solo recordarles que pueden dejar sus preguntas y en la medida en que vayan teniendo algo que ver con el tema, los vamos haciendo. Siga, doctora. Está bien. Perfecto. Miren, el tema de los antirretrovirales, las drogas teratogénicas en general, no antirretrovirales, en general en humanos, muestran teratogenicidad de modelos animales. Muy bien, ahí estamos todos de acuerdo, pero nunca tenemos la seguridad absoluta de que modelos animales predigan ausencia de teratogenicidad en humanos y viceversa, o algo como ocurrió con el efavirenz. La mayoría de los teratógenos se identificaron
en estudios clínicos epidemiológicos, como fue el tema de la talidomida. Y cuando particularmente nos referimos a los defectos del tubo neural, tiene y está siendo estudiado una etiología multifactorial. No parecería haber factores genéticos y ambientales, y les agrego acá, más allá del suplemento del ácido fólico o no. Todavía no está claro. Entonces, eso me permite introducir en el tema de la asociación de antirretrovirales con alteraciones en el cierre del tubo neural, y todos ustedes se acuerdan el estudio CEPAMO, que lo inicial se hizo en 8 maternidades de Botswana, que atendían a 45% de todos los nacimientos del país. Después, este es el primer dato. Después, ahora el último dato, 75% del total de nacimientos del país. Es decir, el denominador aumentó y vamos a ver cómo fue eso cambiando con el tiempo. El plan original era comparar los efectos del tubo neural frente al efavirenz versus otras drogas, pero claro, en el medio de eso se cambia la primera línea de efavirenz a dolutegravir con TDF-FTC en Botswana. Y entonces se hace un análisis preliminar que no estaba programado, y dicen, bueno, cuidado, que encontramos una asociación en el cierre del tubo neural vinculado al uso del dolutegravir. ¿Pero en qué momento? En el momento de la concepción. Bueno, el gráfico ese de las distintas etapas de la concepción, ya lo miraron millones de veces, por eso traje este que también lo conocen, pero en ese momento, que fue esto en el año 2018, era 0.9, ¿no? La probabilidad de tener algún defecto del tubo neural con dolutegravir en el momento de la concepción, fíjense, comparado con esquemas que no contenían dolutegravir, 0.12, con efavirenz, aún con efavirenz en la concepción, fíjense qué bajito con el efavirenz, y ningún problema si el dolutegravir se empezaba en el segundo o tercer trimestre, ningún problema. Y entonces, ahí todo el mundo dice, bueno, cuidado que en realidad este tema no es en la mujer que empieza durante el embarazo, sino que en la mujer que empieza antes del embarazo, antes de la concepción y en el momento de la concepción. Y es lógico, el cierre del tubo neural ocurre alrededor del día 28, entonces la mayor exposición es anterior a eso. Muy bien. ¿Qué ocurre después? Se aumenta el denominador, y entonces ese de 0.9 que ven a la derecha baja a 0.3. Y eso fue el año pasado, 2019, publicado en New England, todo eso, y entonces las guías se flexibilizan un poco más. Y dice, bueno, conversemos con las mujeres a ver qué pasa, expliquémosle, pero quizás se pueda dar en las primeras 8 semanas, y hay que ver, aunque no usen un método anticonceptivo eficaz, se le explica, y ahí las guías están un poco flexibilizadas. La OMS no, porque la OMS dijo, miren, dolutegravir para todo el mundo, incluidas las mujeres, explicándole riesgo y beneficio, pero dijeron en el África es más seguro dejarle el dolutegravir que sacárselo. Y bueno, lo entendemos, pero no todos los lugares pueden adoptar la misma estrategia. Y entonces, fíjense, esto último, los datos analizados a abril del 2020, donde hay una diferencia con el dolutegravir según y otros antirretrovirales, y estos son los últimos datos. Es decir, como hablamos antes, 0,9 bajó a 0,3 y de 0,3 a 0,19. Miren, ahí abril del 2020. Cuando uno lo compara con regímenes que no contienen dolutegravir, es 0,11. Con efavirenz es 0,07. Y con dolutegravir lo mismo, en cualquier momento del embarazo, segundo trimestre, después de las 8 semanas, en general, tercer trimestre, no ocurre nada. De hecho, que está como preferido en las guías en segundo y tercer trimestre, muchas guías internacionales. Entonces, bueno, bajó, pero igual persiste un poquitito más alto que con respecto a los otros esquemas.
Esas son las novedades del cepamo. Y la doctora Sash, cuando lo presentó, dice, bueno, esto bajó a 2 casos por 1000, ¿no? Decreció después del primer análisis, y no va a bajar más, se va a mantener así, estable, ¿no? Entonces, bueno, cada lugar tendrá que decidir qué hacer con sus guías. Eso es entonces lo que encontramos en términos de asociación con el tubo neural, y qué otros datos tenemos de drogas antirretrovirales en el embarazo y de seguridad. Este estudio randomizado que compara raltegravir con el efavirenz en 2 momentos del embarazo, entre 20 y 28 semanas, y 28 semanas a 37, con la ZT3TC, lo que busca es decir, bueno, a ver, ¿cómo llegamos a la mayor supresión virológica? ¿Con cuál de los 2 esquemas? Y bueno, el porcentaje total, que lo ven ustedes a la izquierda, van a ver que se logra mayor porcentaje de mujeres que llegan a carga viral no detectable en la rama de raltegravir versus efavirenz, y mucho más en el último trimestre. De ahí que lo que ya veníamos usando, que se comprueba con este estudio randomizado, que es el raltegravir en las presentadoras tardías. En realidad lo usamos en cualquier momento del embarazo, pero mucho más en esta parte del embarazo, porque hay muchas mujeres que aún en nuestros lugares siguen llegando tarde. Y el Dolphin también compara dolutegravir con efavirenz, y bueno, fue mayor porcentaje de mujeres en la rama de dolutegravir que efavirenz. Tanto las 2 drogas, Ralte como Dolu, la supresión es más rápida, es decir, llegar a carga viral no detectable es más rápido que comparado con el efavirenz. Doctora, hay conceptos que me parece importante puntualizar y aclarar entonces, con base en las preguntas que estoy viendo que se están generando. ¿Cómo Y no? nos preguntan entonces si el uso de seguro existe indicación. No te estoy escuchando bien, Claudia. Ok, A ver ok. ahora. Con base en lo que hemos hablado, ¿me escucha allí, doctora? Sí, sí, perfecto, ahora sí. Ok. Con base en lo que hemos hablado, entonces me parece importante puntualizar sobre la seguridad del uso de efavirenz en la gestación, en los diferentes trimestres. Estoy viendo algunas preguntas en el chat y siguen, me parece importante que puntualicemos en esa parte, el uso de efavirenz en gestación. Sí, los datos que tenemos hasta ahora nos dicen que raltegravir es seguro en cualquier momento del embarazo, desde el primer trimestre hasta el tercero. No hay hasta el momento ninguna descripción, ni, bueno, en el momento de la concepción tampoco, de alteraciones en el tubo neural, que es lo que están viendo en la diapositiva, tanto en los datos del laboratorio como en cortes independientes, en la de Reino Unido y en la francesa. Entonces, raltegravir es una droga muy segura durante el embarazo. Nosotros la usamos. Efavirenz también. Nosotros, como te contaba Claudia, tenemos experiencia, y ustedes también, en el uso de efavirenz, mujeres que ya vienen con efavirenz y están suprimidas virológicamente y se embarazan, no se los cambiamos. Y si están trabajando en un lugar donde el raltegravir le cueste conseguirlo, el efavirenz también es una droga segura. ¿Estamos? Claro, esa alternativa hoy, ¿por qué? Porque con los inhibidores de proteasa, que después les muestro la tabla de la recomendación, el porcentaje mayor de supresión virológica se logra con los inhibidores de proteasa, que son drogas más potentes que el efavirenz. Y algunos de nuestros lugares, si no tenemos test de resistencia y tenemos una resistencia primaria alta, por ejemplo, en nuestro país, si nosotros queremos iniciar a una mujer con efavirenz, tenemos que pedirle un test de resistencia, porque tenemos una resistencia primaria de 13% y a no nucleócidos del 10%, o sea, es otra limitante para el efavirenz. ¿Estamos? Entonces yo diría, droga muy segura, raltegravir, inhibidores de proteasa como el darunavir, ritonavir,
o el atazanavir, ritonavir también, y el dolutegravir es droga muy segura en el segundo y tercer trimestre, o podemos decir a partir de las 8 semanas en adelante. El uso o no de considerar el dolutegravir en las guías, después lo podemos discutir si quieren, pero ahí va a depender de cómo ustedes se manejen en Colombia y nosotros acá. Nosotros realmente no pusimos dolutegravir para todo el mundo en el contexto de la mujer en el embarazo. Dijimos, si no tiene un método anticonceptivo eficaz, preferimos no darlo. Y preferimos que se evite en las primeras 8 semanas. Pero con estos datos, nosotros creemos que no lo vamos a cambiar eso. Pero bueno, hay que analizarlo de acuerdo a las regiones y disponibilidad. Bien. ¿Sí? Sí, ¿Seguimos? doctora. Sí, Perfecto. señora, continuemos. Bueno, y esto era lo que les contaba de la no observación de alteraciones en el cierre del tubo neural después de raltegravir. Claro, entonces las guías, la Organización Mundial de la Salud dice preferida el dolutegravir para todas las poblaciones, incluyendo la mujer embarazada. La DHHS dice, bueno, discuta cuando sale, no hablo de lo reciente del CEPAMO, que fue de hace 2 semanas, todavía las guías no cambió ninguna, del que hablábamos nosotros de cómo bajó del 0,3 al 0,19. Veremos qué pasa si lo flexibilizan aún más. Pero esta fue desde del año pasado, fines del año pasado, de diciembre del 2019, de DHHS, dice, bueno, miren, recomendado si usted usa un método anticonceptivo eficaz, use el dolutegravir, total no se va a embarazar. Mire, puede ser, si no usa un método anticonceptivo, lo vamos a discutir, los riesgos y beneficios. En cambio, la EACS dice, no, mire, nosotros no la recomendamos, y si tenemos que iniciar con dolutegravir, lo iniciamos después de las 8 semanas de embarazo. Nosotros nos adherimos más a este concepto. Con respecto a las otras drogas, fíjense todo lo que le pasa a la mujer, las diferencias en la disponibilidad, la absorción, el metabolismo, en el peso, en la grasa corporal, etcétera, en las hormonas que son tan importantes. Y a esto se agregan las modificaciones fisiológicas del embarazo, el aumento de la grasa y el agua corporal, aumento del vaciamiento gástrico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, siempre las drogas durante el embarazo es un tema de estudio. Pero cuando ustedes dicen, bueno, vamos a revisar qué es lo que tenemos disponible, y pueden estar tiempo realmente porque hay bibliografía con respecto a los inhibidores de proteasa, aún los más viejos, con respecto a los inhibidores de integrasa. Lo que parecería estar claro, y este es un ejemplo, porque no pude poner otros, fíjense, darunavir, ritonavir, por un lado, y fíjense, raltegravir. Las drogas en general, la concentración máxima, la mínima y el área debajo de la curva disminuyen fundamentalmente en el tercer trimestre y en el posparto. Algunas de ellas también segundo y tercer trimestre. Entonces, el otro día conversábamos, ¿esto qué es? Da lugar, si nos guiamos por estos parámetros farmacocinéticos, tendríamos que subir la dosis de todas estas drogas. Sin embargo, eso no se hace, y realmente no se hace porque estos estudios fueron acompañados por datos clínicos y de laboratorio. Entonces vieron que sin modificación de dosis, en el tercer trimestre, en el posparto, las cargas virales seguían suprimidas. Entonces hubo una correlación con las dosis usuales y la supresión virológica. Entonces no hay necesidad de subir la dosis. ¿Qué ocurre con los compuestos que tienen cobicistat? Bueno, hay que tratar de evitarlos, porque baja mucho, mucho la concentración de la droga que la acompaña, del darunavir, del elvitegravir. Entonces, en lo posible, no darlos. Pero ¿qué pasa? Viene alguien, una mujer, y ya tiene un compuesto con COVID y está no detectable.
y ahí ustedes pueden seguir, las guías dicen que pueden seguir sin cambiárselo, pero lo que tienen que hacer es un monitoreo más frecuente de la carga viral, por si sube la carga viral, por este hecho que decimos que el COVID baja las concentraciones de las drogas acompañantes. Bueno, quiere decir entonces que las guías de tratamiento para el embarazo dicen que las mujeres tienen que intentar la supresión virológica antes de la concepción, ya lo dijimos, por ellas, para prevenir la transmisión sexual a su pareja, si es una pareja serodiscordante, y por supuesto para disminuir, evitar el riesgo de la transmisión al recién nacido. Y en la época, me acuerdo la época que nos decían, algunos de ustedes se acordarán, no, en el primer trimestre no se puede empezar el tratamiento por las alteraciones que podía producir las drogas y la teratogenicidad, eso quedó en el olvido. O sea, tan pronto como nosotros sepamos que la mujer está embarazada en el primer trimestre, ahí empecemos inmediatamente el tratamiento antirretroviral, porque cuanto más tiempo de no detección durante el embarazo, menos riesgos de transmisión vertical. Y acá está lo que ustedes ya saben, abacavir 3-TC, TDF de sildisoproxilfumarato con FTC o 3-TC, y como terceras drogas, el raltegravir 400 cada 12 horas, no está recomendado dar una vez por día, de 600. El dolutegravir preferentemente es preferido en segundo o tercer trimestre, y alternativo entonces en esa parte que hablábamos antes de las 8 semanas, bueno, en el momento de la concepción. Y tazanarrito y darunarrito cada 12 horas, el darunarrito. Pero si la mujer viene con 800-100 y está no detectable, podemos continuarla igual. Datos insuficientes con el TAF, el Victe y la doravirina por el momento. Esto les quería comentar porque les conté los conceptos en el embarazo que ya todos ustedes conocían y afirmamos, hablamos de algunas novedades, y ahora esto tiene que ver con el aumento de peso, con datos nuevos, el aumento de peso durante el embarazo. En el estudio CEPAMO, que ya lo analizamos, el año pasado fue presentado una parte del análisis que incluía las mujeres que iniciaban dolutegravir entre el momento de la concepción y 17 semanas de gestación. Entonces comparaban con el efavirenz. Y se ve que las mujeres aumentaban un poco más de peso aquellas que tenían dolutegravir comparadas con el efavirenz. Pero igualmente ninguna de los dos esquemas, o ninguno de los dos grupos de mujeres con estos esquemas, el aumento de peso fue tan elevado como en las mujeres HIV negativas. O sea que las negativas aumentaban más de peso. Por eso la tendencia a ver, bueno, analizar el tratamiento antirretroviral, como les voy a mostrar, tiene un impacto. Ahora, no es solo eso, debe haber otros factores que todavía no lo conocemos. Estamos aprendiendo este tema del aumento de la ganancia de peso en la mujer en general, en todas las etapas, y en particular durante el embarazo. Este estudio IMPACT, ya lo conocen, analizó la eficacia y seguridad de dolutegravir versus efavirenz con esquemas con TDF y TAF en el embarazo. Entonces, ¿qué hicieron? Tres grupos, efavirenz, TDF y FTC, o sea, el esquema clásico, comparado con TAF, FTC, dolutegravir, y comparado con TDF, ya no TAF, FTC y dolutegravir. Y entonces se vio que hubo, digamos, más supresión virológica, que no era el objetivo de esta diapositiva, en las ramas que contenían dolutegravir más que efavirenz, y hubo una transmisión vertical en la rama de dolutegravir con TAF y otra en la rama de TDF con dolutegravir. Bueno, esto hay que analizarlo y hay que ver por qué fue. Una tenía carga viral alta, una de las mujeres. Pero lo que quiero señalar acá es esto de la que está abajo, que
el peso de la madre fue aumentando mucho más en las ramas que tenían dolutegravir, y más en taf-dolutegravir, que con efavirenz. O sea, yo creo que es un dato a tener en cuenta, que es lo que pasa con estos esquemas de dolutegravir en la mujer. En este caso fue TAF y FTC también, pero mucho más TAF. Y este es el estudio Dolphin, que analiza el posparto. O sea, el tema que tratamos de introducir acá es, ojo con el aumento del peso durante el embarazo y la asociación con los esquemas antirretrovirales, y en el posparto, ojo con el aumento de peso en el posparto. Y se ve acá el dolutegravir, en la rama, las mujeres que recibían dolutegravir, más aumento de peso que en la rama de efavirenz. Ojo que este estudio está hecho en el África, y yo creo que cuando es así, estamos observando algo en relación a una droga, que puede ser, y hay datos, hay que replicarlos en otros lugares. Por ahí en Europa no pasa lo mismo, o en Latinoamérica, ¿no? Pero fíjense que estamos hablando de 4 kilos más de dolutegravir versus efavirenz, y hay otros estudios que hablan un poco más. Y esto es para entender que hoy el aumento de peso seguramente es un componente más en el manejo de nuestros pacientes, ¿no? Y eso va a tener que ver con la posible consecuencia que pueda llegar a tener, si diabetes, si riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. Y ya teníamos algunos datos en mujeres fuera del embarazo y posparto. El estudio Advance, que no es para comentarlo acá, pero que se acuerdan ustedes que tenían las ramas de dolutegravir con TDF y TAF, y efavirenz con TDF y FTC, y se ve un aumento realmente muy importante a las 144 semanas, esto es solamente en mujeres, de 12 kilos, con la rama de TAF, FTC y dolutegravir. Es decir, que es una alerta para todos nosotros. No vamos a cambiar nada, no es que cambiemos las guías de hoy a la mañana, pero sin duda es algo para tener en cuenta a la hora de decidir. Bueno, y esto finalmente en esta última parte, y ya vamos para lo que queda, la influencia del tratamiento antirretroviral. Estudiamos los efectos del PK de la farmacocinética durante la gestación, la teratogenicidad potencial y los eventos adversos maternos y fetales, ¿no? Y claro, por supuesto que nos falta mucha información, y que la mayor información la vemos en la población de personas y de mujeres que no están embarazadas. Y claro, muchos autores dicen, bueno, desde que una droga se aprueba, tarda mínimamente 6 años para que logremos la aprobación en el embarazo. ¿Y por qué? Porque los ensayos clínicos, muchos de ustedes serán investigadores, cuando analizamos una droga antirretroviral, si la mujer se embaraza es criterio de salida del protocolo. Y bueno, y entonces ahí tenemos que ver si realmente es ético sacar a la mujer que se embaraza. Y entonces algunos podrán decir, bueno, hay que ver riesgo y beneficio para la mujer y riesgo y beneficio para el feto, ¿no? Pero quizás sea bueno mantener a la mujer dentro de un ensayo clínico. Eso está por verse, lo que hablamos recién. ¿Qué pasa con la lactancia? ¿Qué está ocurriendo en el mundo con la lactancia? Miren, ustedes ya saben, esto lo que grafica es si empezamos antes el tratamiento antirretroviral, mejor, carga viral no detectable, y ahí están los porcentajes. Y si empezamos más tarde, más riesgo. Y claro, la lactancia agrega un riesgo adicional en aquella madre que está ya suprimida. Y este riesgo adicional va a variar de acuerdo a los estudios de entre 0,3 y 4% de riesgo de transmisión a través de la lactancia. Por supuesto, si la lactancia es más prolongada, mucho más riesgo. Y entonces ustedes van a ver distintos estudios, estos son algunos de ellos, donde hablan, de acuerdo a las estrategias que se implementaron, el riesgo de transmisión en el recién nacido.
¿Por qué aparece esto? Porque hay muchos investigadores y sobre todo muchas pacientes que a la luz de no detectable, no transmisible, dicen, bueno, muy bien, si estoy no detectable, no transmisible, ¿por qué no puedo dar de mamar a mi recién nacido? ¿Qué problema puede haber? Y entonces podemos, es motivo para otra charla, pero bueno, por supuesto que habrá beneficios para la mujer, pero por ahora, al menos yo pienso que hasta que tengamos más datos, quizás tengamos más riesgos, ¿no? Y además hay que ver, los países desarrollados tienen baja mortalidad, ¿no? Entonces pueden decir, bueno, lactancia contraindicada. En nuestro país la lactancia está contraindicada, y ustedes también creo que tienen lactancia contraindicada, después me van a contar. Pero puede ser que la mujer llegue al parto y no esté suprimida virológicamente. Todavía tenemos una proporción, como les contaba, de mujeres que llegan tardíamente, ¿eh? Y a veces no tenemos las cargas virales, y cuando las tenemos están no detectables, o sea, no llegaron a la no detección. Y ojo que la leche materna, aunque la mujer esté no detectable en la sangre, la leche materna puede no contener virus libres, pero sí ese virus puede estar integrado a las células como DNA proviral y no sabemos si es infectivo o no. Y también no nos olvidemos del problema de la adherencia posparto, de la depresión posparto, que quizás la mujer no tome el tratamiento una vez después del parto, ¿no? Tampoco está claro cómo se hace el monitoreo en el recién nacido. Después me hacen acordar, si tenemos tiempo, que les cuente una historia en relación a esto. Bueno, y así entonces estos puntos que hemos ido discutiendo, después lo conversamos. Hay lugares donde no se pide el test de resistencia en el embarazo si la mujer inicia el tratamiento. Por supuesto que si está en fallo en el embarazo hay que pedírselo, porque esos lugares que no lo piden, la resistencia primaria es baja. Nosotros si empezamos con los nucleócidos, ya les conté que pedimos test de resistencia. El acetate endovenoso, todas las guías dicen que si la mujer llega al parto con carga viral no detectable no es necesario. Nosotros lo teníamos incorporado porque era una práctica muy arraigada, pero ya el año pasado lo sacamos. Cesárea, algunas guías dicen solo con la carga viral más de 1000, otras dicen, no, momentito, con la carga viral más de 50. Y si esto le agregamos nosotros, en nuestro medio pedimos el test de HIV en todos los trimestres, porque sabemos que puede ser que en el tercer trimestre la mujer tenga cero conversión y el primer test que se hizo en el primer trimestre fue negativo. Testeo a la pareja siempre, que es un gran problema, y por supuesto siempre diseñar estrategias locales. Esto es lo que les contaba de nuestra epidemia, 4.6% de transmisión vertical, y bueno, las mujeres, como ven ahí, el 97% adquirieron el VIH por relaciones sexuales con hombres, y el origen es la pareja, más del 75% de los casos es la pareja estable, por lo menos en nuestro país. Y esto ya lo saben, lo hablamos, esto es para contarles lo que ocurre en nuestro país con las guías. Nosotros pusimos de elección como tercera droga raltegravir, atazanarrito rito y darunarrito. Ya sacamos el caletra, el opirrito, y el efavirenz lo bajamos también, en la misma altura como alternativo como el opirrito, porque hay lugares donde lo siguen usando el opirrito, y bajamos también el AZT3TC. Y esta es la diferencia nada más para cuando usamos raltegravir. Uno puede intensificarla a la mujer porque viene tardíamente y es la línea que ponemos a la derecha. Muy bien, llega la mujer con 3 drogas pero sigue todavía con carga viral no detectable y nos faltan pocas semanas para el parto. Le agregamos raltegravir, intensificamos. O bien arrancamos desde el principio con raltegravir para lograr la no detección rápidamente. En el modo de parto, lo que hemos hecho el año pasado y no lo modificamos, es que si la mujer tiene carga viral no detectable en el momento del parto, no le damos acetate endovenoso y no le hacemos cesárea. Para esto tenemos que chequear, por supuesto, que haya tenido buena adherencia, que no haya suspendido el tratamiento,
que los obstetras están de acuerdo, que no haya ningún tema de obstétrico, ¿no? Entonces, no lo damos. Situación ideal y maravillosa. Si la mujer viene en el momento del parto está entre 50 y 1000 copias, y ahí depende. Ahí preferimos darle el AZT, aunque sea discutido, preferimos dárselo, y ahí lo vamos individualizando, ¿no? La decisión, en función de la cesárea, sí o no, teniendo en cuenta el tiempo de exposición, cuántas cargas virales tuvimos, etcétera, etcétera. Pero realmente en la práctica, si tenemos alguna duda, en esta franja, entre 50 y 1000, damos AZT y hacemos cesárea. Pero esas son las vías nuestras, que no quiere decir que se puedan adaptar en todos lados. Y si la mujer tiene más de 1000 copias, bueno, acetate endovenoso, cesárea sí, y en esto, digamos, no hay mucha discusión. Y esto es para contarles el otro problema que sale un poco de lo que ya vimos, que es lo que están viendo ustedes y nosotros, que es las niñas recién nacidas por transmisión vertical, que sobrevivieron muy bien y están en tratamiento, pero que ahora son adolescentes y se embarazan. Es decir, el embarazo adolescente en mujeres nacidas por transmisión vertical. Y el problema que tenemos acá es la resistencia, la resistencia a las drogas. Este es uno de los estudios que tenemos hecho acá en un hospital Argerich, casi el 50% tienen resistencia a alguna de las drogas por fallos múltiples. Conclusión, los embarazos no deseados constituyen un problema en todo el mundo con variaciones regionales. En Latinoamérica la tasa de transmisión vertical es alta, también variando según los países. La primera infección durante el embarazo resulta en un mayor riesgo de transmisión vertical. Tenemos que iniciar lo antes posible en la mujer embarazada, mejor antes de la concepción, por eso hay que pedirle test de HIV a todo el mundo, mujeres y hombres, testeo universal. Tenemos que mantener la vigilancia de los defectos congénitos, necesitamos más datos de drogas en el embarazo, y es necesario la participación activa de la mujer en las decisiones de la salud sexual, reproductiva, de las drogas en el embarazo, etcétera, etcétera. Sin duda, en el tema de mujer y embarazo hemos logrado mucho progreso, pero aún queda mucho por hacer. Acordémonos las mujeres que no somos complicadas, solo necesitamos amor, ropa, cariño, zapatos, besos, compresión y más ropa. Y por otro lado, también les quiero decir que nunca critiques a tu esposa por cometer un error. Si ella fuera perfecta, se hubiera casado con otro. Esto es para relajarnos un poco. Les agradezco a mis compañeros Romina Maguas y Diego Cecchini por la ayuda, y muchas gracias a ustedes por la atención. Gracias, doctora. Me sentí muy identificada con la última diapositiva. De verdad. Quería que puntualizáramos en algo entonces, teniendo toda esta información acerca del tratamiento en la mujer embarazada, porque veo que hay algunas preguntas al respecto. Entonces, para puntualizar en su concepto, ¿cuál sería el tratamiento de elección independiente del trimestre de embarazo de la mujer? Ya sabemos que si es una mujer que viene con un tratamiento previo, podemos sostenerlo bajo ciertas condiciones, vigilar cuando está en combinación con potenciado con covicistat el tratamiento y algunas condiciones especiales. Pero si quisiéramos iniciar, ¿cuál sería ese tratamiento de elección independiente de ese trimestre de embarazo? Perfecto. Yo pienso que en este orden son las drogas más seguras. Raltegravir es la primera, después darunavir, ritonavir, y después atazanavir, ritonavir. Y como alternativa, el efavirenz. Nuevamente, si uno está en lugares donde no tiene disponibilidad de recursos y lo único que tiene es el efavirenz, le tiene que dar el efavirenz, por más que hoy sea alternativo. ¿Estamos? Pero esa sería mi recomendación. De acuerdo. A mí siempre me ha preocupado mucho el uso de efavirenz, sobre todo en el posparto, con toda la carga emocional que tiene un posparto, más todos los efectos del efavirenz. Siempre me ha tenido muy preocupada eso, más que su seguridad, todo el impacto que pueda tener en un posparto inmediato, sobre todo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además otra cosa, lo enfocamos un poco por el tema de la seguridad, pero como vos decís, de la tolerancia, es así, lo hemos visto también en la depresión postparto, el efavirenz no ayuda para nada. Y lo que te decía de los inhibidores de proteasa, claro, cuando vos lees a Tazanavir vas a ver la hiperbilirrubinemia, no hay ningún problema con el carnícteros, el recién nacido y que yo, pero está. O sea, eso hay que tenerlo presente. Y con el darunarrito es una droga que se tolera bastante bien, pero hay un porcentaje que puede producir rash por el componente de sulfas. En fin, tienen algunas cosas que vos agregás de tolerabilidad y que estoy totalmente de acuerdo con vos. Bien. Doctora, nos preguntan sobre la seguridad del uso de inhibidores de fusión. Estas pacientes que vienen con una falla terapéutica, que tienen una terapia de rescate, ¿qué seguridad hay del uso de estos medicamentos en la gestación? Sí, mira, te digo lo que hemos visto y buscado cuando fue la situación. No hay datos muy seguros, vas a encontrar datos insuficientes de Maraviroc y de Etravirina, drogas que usábamos al menos, y todavía tenemos pacientes con esos esquemas. Sin embargo, tengo que decirte que en estos casos nosotros priorizamos la salud de la madre, o sea, son mujeres que han tenido fallos múltiples y aunque no tengamos insuficientes datos, igual lo dejamos, porque pensamos que la modificación de este esquema, si la mujer llega a fallar, esa carga viral alta puede ser más riesgosa en términos de transmitir el VIH al recién nacido que dejarla como está. O sea que lo dejamos, pero tengo que aclarar que no hay datos suficientes como para estar seguros. Bien. Hay un concepto nuevo, nosotros que no manejamos niños, la mayoría de nosotros que no manejamos niños, y es de tratamiento preventivo para el VIH en estos niños en los que no se llegó a tener una carga viral indetectable. Y hace un tiempo discutía con un neonatólogo que decía que a él le preocupaban mucho esas viremias al final de la gestación, que estaban entre 400 y 1000 copias, que él no había tanta evidencia y no estaba tan seguro de que la transmisión, el riesgo de transmisión fuera cero para para el bebé. Por lo tanto, el concepto de tratamiento preventivo para el VIH en ese menor, en ese recién nacido, cada vez toma más fuerza. ¿Qué concepto tiene de esto? ¿Cuál sería esa carga viral? Pues sabemos que menor a 50, indetectable, pero ¿qué sabe de estas viremias, doctora? ¿Qué nos puede decir? Mira, nosotros, digamos, yo personalmente tampoco manejo los recién nacidos, pero en el grupo están los pediatras y neonatólogos. Entonces ellos lo que dicen es, y lo que se ve en las guías, que esto lo repasé para esta charla, es que si uno tiene carga viral no detectable en la madre, con el acetate el recién nacido 4 semanas, está bien. Lo que veníamos haciendo. Ahora, esas viremias, ahí está la discusión si hacemos acetate 3TC. La gran mayoría en esas viremias hacen 2 drogas. Y el problema es con viremias más altas, o sea, una madre que ha fallado al tratamiento y que no logra carga viral no detectable, es decir, que llega con viremia alta, en general se propone dar 3 drogas, ¿no? El acetate, el 3TC y la nevirapina. Pero ahora, si la mujer tuvo resistencia o eso es dudoso, en vez de la nevirapina, el raltegravir. Quiere decir que esa es un área que yo diría todavía no tenemos una respuesta definitiva. Es un área donde científicamente no estamos seguros de cuál es el mejor esquema de acuerdo a la carga viral. Lo que les puedo decir es que no detectable es lo más seguro, carga viral más alta, no sabemos para el recién nacido cuál es el mejor esquema, y ahí en el medio 2 drogas, en el caso que plantean. Ok. De hecho, nos plantean un caso, el doctor José Guillermo Muñoz nos plantea un caso de un escenario ideal, una gestante de 26 años que llega con 17 semanas de gestación, una carga viral alta, mayor a 100.000 copias, 168.000. Se inicia terapia antirretroviral de manera temprana con tenofovir, emtricitabina, tazanavir y ritonavir.
se lleva a cesárea porque la señora no alcanza la indetectabilidad, llega al momento del parto con 1.250 copias, se lleva a cesárea, se pone acetate endovenoso, se da la profilaxis al bebé. Sin embargo, él nos cuenta que incluso sin lactancia materna fue un caso de transmisión perinatal. Él le pregunta, doctora, ¿qué cree usted que se pudo haber hecho además para evitar este caso? Hablamos de Mira, una carga viral al final de la gestación de 1.250 copias. Mira, son situaciones muy difíciles ahí, ¿no? Uno lo ve ahora, pero hay que estar en el momento, porque estando en el momento por ahí no te llega la carga viral, no tenés tiempo. Nosotros somos eh, muy enfáticos, muy agresivos, o sea, aunque tenga 1000 copias, igual le agregamos raltegravir. Y esa es una discusión en el mismo grupo, ¿eh? Porque muchos de nosotros dicen, bueno, tiene 1000 copias, escúchame, no va a ocurrir nada. Los estudios decían que con 1000 era el corte. No, nosotros tenemos que llegar a la no detección. Igual, aunque sea un día anterior, agréguenle raltegravir. Hay que agregárselo, o sea, la máxima seguridad. Eso habría hecho yo, pero nuevamente es muy fácil decirlo ahora. Ahora, con el recién nacido, seguro que con una droga no va a alcanzar. Entonces, ahí se plantea 2 o 3 drogas, y también es una discusión eso. Es decir, que no le podría decir con exactitud qué decisión hubiéramos tomado nosotros. Seguramente acetate 3-TC nevirapina o acetate 3-TC raltegravir para el recién nacido. Sí, pero somos agresivos, ¿eh? Okay. Es muy importante lo que nos acaba de contar del raltegravir, que usted dice, así sea un día antes, se le adicionaría raltegravir, ¿No? porque Claro. definitivamente a veces pensamos que 2 semanas para el parto y no lo adicionamos. Mirá, yo te digo, tuvimos la experiencia de 2 pacientes que vinieron, no fueron, una vino la última semana, parecida a la que me estás contando, y la otra 2 últimas semanas. No hay ninguna duda, le agregamos raltegravir y baja, es una droga que baja rápido. Entonces vos por lo menos ya sabés que tóxica no es, que segura es, y es un dato más a lo que ya viene tomando, intensificarla, sin ninguna duda. Vale. Doctora, ¿y qué experiencia hay de raltegravir 1.200 miligramos en dosis única? Nos pregunta el doctor Martínez en embarazo. Sí, Ernesto, sabés que estuve hablando con todo el equipo médico de Merck de acá y de afuera, y hay una iniciativa de investigador, 1 o 2 investigadores en el mundo que lo están haciendo. El propio laboratorio no lo hizo porque encontró que los datos farmacocinéticos no son seguros, de 1200 las 2 pastillas, dosis única durante el embarazo. Entonces, no lo recomiendan, no están muy convencidos, pero este año o principios del año que viene vamos a tener algunos datos de iniciativas de investigadores que están proponiendo una vez por día 1.200 miligramos. Es decir, que hasta hoy no te puedo dar la respuesta por lo que he revisado. ¿Cómo se maneja la profilaxis, doctora, en estas pacientes con CD4 bajos, menores a 200? ¿Cómo se maneja la instauración de la profilaxis? De las infecciones oportunistas, igual, o sea, le damos igual. En general, ¿hola? Sí, doctora, le estamos escuchando. No Ah, hay ninguna contraindicación. no, igual, realmente lo hacemos igual. Les quiero contar, tenés una cosa que nos pasó, que les puede pasar. La lactancia es algo que lo vemos como alejados en nuestra región, y yo creo que es así, no podemos recomendarla ni decir que está bien ni nada hasta que no tengamos datos más fuertes, ¿no? Pero las mujeres van a empezar a pedirlo. Y tuvimos una situación, una colega y amiga mía, su paciente, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha bien. Ah, porque yo ahora no te veo, no sé por qué, pero igual. Bueno, lo que ocurrió es que esta muchacha, joven, 30 y pico de años, ya con 2 hijos,
ella HIV positiva, sus hijos negativos, su esposo negativo también, se embaraza planificadamente en la búsqueda del tercer hijo. Ella viene como hace 8 años con carga viral no detectable, con un esquema inicial con nevirapina y luego con lopinavir ritonavir. Pero le dice a su doctora, yo le voy a dar lactancia a mi recién nacido. Y entonces la doctora dice, no, mira, no podés darle porque no hay datos, esto es riesgoso, las células, los virus incorporados a las células. No, doctora, dice, yo le voy a dar, le voy a dar. La paciente es nutricionista. Y entonces se estudió todo, se revisó todo, no detectable, no transmisible, bla, 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 bla. No, yo le voy a dar. Bueno, no hubo forma. Habló con un médico, otro médico, no hubo forma. Entonces ella, nadie la pudo convencer para que contraindiquemos, le dijo, contraindicar la lactancia. Bueno, firmaron, tuvo que firmar, ¿no? Que se hacía cargo de dar la lactancia y demás. Pero claro, nosotros estábamos ahí que no sabíamos qué hacer. Entonces yo le escribí a Sharon Wamsley y le escribí a Lynn Moffenson. Moffenson la conocen, es una persona encantadora, y entonces le dije, mire, doctora, por separado, estamos con este dilema que no sabemos qué hacer, y ahora si el chiquito se contagia y bla, 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 y en el mientras tanto hablamos con una de las doctoras acá, que trabaja en un hospital pediátrico, que mide para que separe las células de la leche materna y para que le haga la carga viral en la leche materna y el DNA integrado. Bueno, todo un lío bárbaro. Entonces, la doctora Moffenson nos contestó un mail espectacular donde nos ponen todas las alternativas. Y dice, bueno, si la mujer insiste, hay que acompañarla. Y entonces nos dijo, le haría profilaxis solamente durante 6 semanas, con acetate, 3-TC, nevirapina. Y Sharon Wansley de Canadá dice, no, acá profilaxis al recién nacido durante todo el amamantamiento, ¿eh? Con 3 drogas también. Y a la mujer controlarle una vez por mes la carga viral, porque se le llega a subir una vez por mes. Y al recién nacido también controlarle cada 2 meses. O sea, esa situación que no está clara en el mundo, quizás tengamos oportunidad de tener una paciente así. Y entonces yo creo que en estos casos vale la pena compartir alguna experiencia y preguntarle a los más expertos en el mundo. Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Que tampoco los más expertos en el mundo tienen la respuesta en esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, sí, dele la lactancia que no va a haber ningún problema. No, y si lo hay, no. ¿Está claro? Sí, señora, totalmente de acuerdo. Doctora, para ir terminando, ahora le voy a dar la palabra al doctor Martínez, pero una pregunta antes. Sabemos que U igual U, nos referimos al menos a tener 2 cargas virales indetectables en la persona que está bajo tratamiento, al menos 6 meses de indetectabilidad. ¿Qué es lo recomendable para que una mujer que inicia tratamiento se embarace? Alguien que viene con la idea y el plan de embarazarse. ¿Cuánto debería esperar? Sí, perfecto, Claudia. El primer punto es ni pensar en el embarazo si la carga viral no ha descendido. Es decir, si no se llegó a carga viral no detectable, no se puede pensar en el embarazo. Primera cosa, de decirle así a las parejas cuando vienen. El segundo elemento es empezar el tratamiento, tener 2 o 3 cargas virales en términos de 6 meses, pero en general recomendamos que sea mucho más de 6 meses, ¿eh? Es decir, si vos me decís a mis pacientes, si no existe un apuro ginecológico o obstétrico, ¿no? Porque a veces lo que ocurre es que la mujer está grande, los óvulos, bueno, ya están medio viejitos y hay que hacer todo rápido. Si no ocurre esa situación, yo prefiero que estén 1 o 2 años con cargas virales no detectables. Pero es nada más que desde la práctica lo digo. Lo científico es que mínimo 6 meses, y cuanto más tiempo de no detección,
mejor es, más seguridad. Y por supuesto, hablándolo con la pareja, ¿no es cierto? Porque eso tienen que consensuar los dos en que nuevamente sea una pareja monogámica. Digo esto porque muchos dicen pareja estable, pero lo que vemos en nuestro medio es que estable puedes tener 2, 3, 4, ¿no? Entonces por eso digo monogámica. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Es muy bueno aclararlo. Le doy la palabra al doctor Ernesto Martínez, nosotros acompañándonos. Siga, doctor. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿cómo va? No sabes, como siempre, eternamente agradecidos por tu gentileza, por tu disposición y sobre todo por esa pedagogía que siempre caracterizan tus charlas. Son más clases que presentaciones o discusiones. Estamos realmente muy agradecidos, sabemos lo ocupada que te mantienes y más aún en este mundo del COVID-19 donde estas oportunidades académicas son cada vez más escasas. Así que la verdad es que estamos muy agradecidos contigo como siempre y la audiencia que hemos tenido así lo demuestra. Pero no quiero despedirme contigo sin darme la oportunidad de controvertir contigo. Claro, por supuesto. Primero agradecerte, es un gusto para mí compartir con toda tu gente y todos los colegas de Colombia una charla, porque todas las veces que fui a los distintos lugares en Colombia me han recibido con mucho cariño y eso es sumamente valorable. Así que muchas gracias a ustedes. Pero bueno, a ver la controversia. Primero, por favor, siéntete colombiana ya por derecho. Yo creo que espero que te lo vayamos a sentir así. Sí. Sí, la controversia es en relación a la guía de SADI, en relación a las terapias de primera línea, de las preferidas y las alternativas para el tratamiento del VIH en la embarazada. No vamos a comparar con la guía colombiana porque sería una comparación absolutamente injusta. Nosotros, pues a raíz de lo obsoleta que ya está nuestra guía todavía profesa de que el tratamiento de elección es sidodina con lamidudina y lopinavir y ritonavir, y si no, como alternativa, cadeilamidudina con atazanavir y ritonavir. Cosas que pues han cambiado mucho desde el 2014 que sacamos esta guía. Esperamos que este año por fin podamos cumplir esa expectativa de poder actualizar esta guía. Pero a raíz de lo que pasó por 2 años, que duró toda esta alarma del CEPAMO, donde dolutegravir entró en esa situación como de desgracia y de alarma durante un tiempo, nos reafirmó a nosotros mucho el uso de Favires en el embarazo. Y de hecho retomamos y profesamos durante todo este tiempo que Favires podía ser probablemente la primera línea de embarazo y a través de estudios también hechos en Botswana en el pasado demostraban que era la droga más segura en términos del producto del embarazo, del feto. Nos reafirmaba cada vez más el hecho de que Favires era la opción más adecuada. Y si miramos el impact que tú mencionaste, nos deja un poquito la impresión de que pudiera haber cierta información ahí que no está clara en términos de que como el reclutamiento de las embarazadas era de la semana 14 a la 28, es posible que aquella diferencia en el éxito virológico, en la supresión viral, se viera más inclinada hacia las semanas finales de este periodo de inclusión. O sea que las mujeres con embarazos de 24 28 semanas probablemente vieran más comprometida su indetectabilidad al final del embarazo que si se comienza antes de la semana 20. Pues también conocemos cómo antes de la semana 20 realmente no se había encontrado gran diferencia entre Favirense y niveles de integrasa. Pero sobre todo, ese es un punto, de que eventualmente si uno lo comenzara temprano no encontrará tantas diferencias en resultados virológicos con un nivel de integrasa. Pero Pero déjame que te aclare ahí también, agregue, el Dolphin muestra lo mismo que vos decís, porque empezaron en el tercer trimestre y claro, le fue mejor al dolutegravir que al efavirenz. Entonces yo creo que sí, que es muy posible que si se hubiera empezado antes, como decís vos, la diferencia sería mucho menor, ¿no? En términos de supresión virológica. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por eso, Isa. Pero también, además de eso,
que yo entiendo la situación de Argentina y no me queda duda de que si yo estuviera en Argentina hubiera tomado una decisión similar de poner a Favirenz muy por debajo por la tasa, como tú lo mencionaste muy bien, primaria de resistencia que hay a Favirenz, a los no análogos de nucleósidos. Pero en Colombia, en lo que sabemos hasta ahora, esto no existe. Realmente también tenemos información ya bastante viejita, no sabemos cuál es la verdadera tasa de resistencia primaria en nuestro medio, sabemos que priman en cerca de un 5 o 6% las variaciones de la 103N, pero no alcanzan a ser el 10%, y priman también algunas timidímicas. Pero si no es un tema de resistencia al Favirenz, eso, más las semanas de iniciarlo más temprano que tardío, pero también por último, que dolutegravir, donde veo que quedó como alternativa, probablemente por aquella discusión todavía que había del CEPAMO, pongámoslo al día actual, donde el CEPAMO pues habla de una marginal diferencia muy pequeñita en donde pudiese haber algún riesgo adicional con el uso de dolutegravir y de efectos del tubo neural, pero en un país donde sabemos que no había fortificación de ácido fólico y que no la hubo a pesar de toda esta controversia que existió, y que además de eso no se reprodujo esos resultados de malformaciones congénitas del tubo neural en ninguna otra serie o cohorte o grupo de embarazadas en ninguna parte del mundo. Con esos dos conceptos, ¿no crees que de pronto Favirenz y dolutegravir pudieran tener mejor oportunidad en unas guías, pongámoslo en el escenario colombiano? Sí, creo que sí, con todos los argumentos que estás dando. Yo creo que es importante en la medida en que uno va viendo la evolución y la posición de las drogas, ¿no? Acordate la época que vivimos del Efavirenz y las alteraciones que producía también, y tuvimos que esperar un tiempo, ¿no? Para eso. Y ahora yo creo que se puede volver a reposicionar en lugares con baja resistencia, como es el caso de ustedes, y sobre todo por la presencia de eventos adversos que antes no conocíamos durante el embarazo y el posparto, asociados al dolutegravir. Ustedes me dirán, bueno, pero esto es nuevo, hay que ver, hay que reproducirlo, todo fenómeno, pero si vos mirás los otros datos en las mujeres, con los no nucleócidos, no digo que no aumenten de peso, pero menos aumento de peso. Con el Efavirenz, menos aumento de peso. Con la doravirina, fuera del embarazo, menos aumento de peso. Entonces sí, puede haber ese reposicionamiento del Efavirenz. O sea, es una droga que yo te digo, desde lo práctico, hay muchos lugares acá en Buenos Aires donde las mujeres llegan tarde, donde en general no hay mucho recurso, y bueno, y ya vienen con el Efavirenz, o sea, no tenemos cargas virales, o sea que en la práctica se sigue usando. En los lugares que tienen más recursos, es el raltegravir o la proteasa, por lo que te contaba antes. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se le saca sangre, se empieza el Efavirenz, y después se ve el test de resistencia, porque no esperamos a tener el test de resistencia, que puede tardar 3 semanas antes de empezar el tratamiento, ¿no? Cuando es el caso. Pero eso es un buen punto para considerar en tu país, lo del reposicionamiento del Efavirenz. Sí, sí, me parece Sí, muy todo bien. esto es obviamente sujeto a discusión y no estoy proponiendo que esto va a ser lo que va a pasar en la guía colombiana de ninguna manera. Nuestra guía siempre buscará que sea la mejor evidencia la que guíe las decisiones y recomendaciones, pero sí es parte de una discusión interesante que todavía como tú lo dijiste muy bien, no se acaba a pesar de los resultados finales del CEPAMO, ¿no? Muy interesante todo. Así es, mira, lo que pasó en el país es que se compró el programa nacional, compró dolutegravir a un precio por la OPS y el fondo, el PNUD, eh, muy, muy barato. Entonces, claro, no tiene ninguna competencia hablando de costos. Entonces vamos a tener una población, aún incluyendo la mujer embarazada, y aunque nuestras guías digan, no, mire, en el momento de la concepción preferimos
otras alternativas más seguras, aunque la diferencia se achique por el cepamo, lo vamos a tener. Entonces, es lo que decís, uno en su país tiene que ver la evidencia científica y después lo que se pueda decidir en función de los recursos económicos. Así es, así es. Así es. Pues no sé, doctora Claudia, usted es la anfitriona, así que tú nos dirás. Muchas gracias, Isa, de nuevo. Que tengas No, por favor, un abrazo grande, Gracias, Doc. un No, abrazo. para cerrar, doctora Isabel, 1.000.000 de gracias nuevamente por su tiempo. Muchas gracias por siempre enseñarnos, mostrarnos la mayor evidencia de todo lo más actualizado. Gracias por su amabilidad, como siempre. Y le reitero lo que dice el doctor Martínez, usted es más colombiana que muchos de nosotros. Bienvenida siempre por acá. Los invitamos a la siguiente conferencia de Reviva para el 19 de agosto. Muchas gracias a ustedes por su paciencia, por permanecer conectados hasta esta hora. La siguiente conferencia será, como les decía, el 19 de agosto. Vamos a hablar acerca de tratamiento antirretroviral de primera línea en una población clave importante también, jóvenes y poblaciones especiales. Los esperamos. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias Claudia, gracias a todos. Buenas un abrazo noches. grande, Isa. Un abrazo, Ernesto, para vos y la familia.